Hola, hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más. Hoy quiero hacer un análisis profundo del momento pues, en el que estamos ahora mismo, en el que estamos viviendo, porque creo que estamos en un punto clave y si algo tengo claro después de todo pues, lo que ha pasado en los últimos meses, pues es esto, o evolucionas o el mercado pues te pasa por encima. En este vídeo voy a explicar pues por qué mi visión de fondo sigue siendo bajista, aunque eso no significa que pues estemos condenados a caer en línea recta, ni mucho menos. Vamos a hablar del contexto macro, inflación persistente, endeudamiento excesivo, falta de liquidez real, bancos centrales que no han pues solucionado los problemas estructurales y unas instituciones que pues con cada vez menos margen de maniobra. También veremos pues por qué dentro de este entorno bajista considero bastante probable desde mi punto de vista que podemos pues tener una subida fuerte intermedia como un rally, un medio rally, ¿vale? Que podría pues confundir a muchos haciéndoles pensar que pues empieza un nuevo ciclo alcista, cuando quizá pues solo sea una pausa dentro de una corrección mayor. Analizaremos el posible impacto de un evento geopolítico serio, porque si algo puede pues romper cualquier escenario técnico es el caos externo, conflictos o petróleo disparado, pánico real en los mercados. Hablaremos de gestión de riesgo, que para mí es clave, ya lo sabéis, de por qué pues no se trata de acertar siempre, sino de sobrevivir y de un posible escenario de enfriamiento económico que podría pues obligar a los bancos centrales a bajar tipos antes de lo que pues muchos esperan. También iremos con Bitcoin, la estructura limpia de la subida que ha tenido, la búsqueda de liquidaciones en la zona de los $63.000, la presión de órdenes también por encima de los 70.000, el papel pues del mercado spot y el posicionamiento real entre largos y cortos. En definitiva, vamos a poner pues todas las piezas sobre la mesa para entender pues el contexto completo y no dejarnos llevar pues básicamente solo por el movimiento del día. Así que queda hasta el final del vídeo porque pues creo que este análisis te puede ayudar a ver el mercado con mucha más perspectiva. Como os he dicho al principio del vídeo, si algo está claro en este mundo es que o evolucionas o el mercado te pasa por encima. Mi visión es que pues estamos en un entorno claramente bajista, puede haber rebotes, sí, puede haber también subidas puntuales también, pero el fondo, ¿vale? El fondo del asunto, pues no es alcista desde mi punto de vista. Básicamente os comento todo esto porque los problemas estructurales siguen ahí. Tenemos la inflación persistente, endeudamiento brutal, políticas monetarias que no han pues solucionado nada, falta de liquidez real, instituciones con poco margen en balance. Esto ya lo vimos, ¿vale? En ciclos anteriores, cuando pues de cierta manera se acababa el combustible, ¿no? El oxígeno que impulsaba pues la subida, el mercado pues entró en una fase de corrección larga con rebotes intermedios. Y aquí viene lo importante, que el mercado esté en tendencia bajista no significa que vaya a caer en línea recta. De hecho, creo que es bastante probable que veamos pues una subida fuerte en algún momento cercano, una especie de rally dentro de la caída general. Esto pues ya ha pasado muchas veces, rebotes potentes que hacen pues pensar que lo peor ya ha pasado, cuando pues en realidad solo es una pausa antes de continuar, y esas subidas, si sabes pues aprovecharlas, pueden ser extremadamente rentables. Ahora bien, hay algo que podría pues cambiarlo todo de golpe perfectamente, un evento geopolítico grave, por ejemplo, pues un conflicto importante a gran escala, eso pues sí podría provocar pánico real en los mercados y movimientos violentos en materias primas como el petróleo. En ese escenario, pues no habría rebotes ordenados ni oportunidades tranquilas, sería puro caos básicamente. Algo que quiero dejaros claro es que mi objetivo no es adivinar el mercado al milímetro, mi objetivo es gestionar el riesgo, ya os digo, perder pues poco cuando me equivoco, ganar mucho cuando acierto y mantenerme en, por así decirlo, en el juego, ¿no? Dentro de este juego, porque nadie acierta siempre y eso es imposible, ya lo sabéis. Por otro lado, otra cosa que estoy observando es la economía, que podría básicamente enfriarse más de lo que parece. Si eso ocurre, los bancos centrales probablemente pues tendrán que bajar los tipos de interés más de lo que pues están haciendo ahora mismo, y hay que estar atentos, ¿vale? Porque lo que a largo plazo puede parecer positivo, a corto plazo puede ser muy doloroso para la economía real. Menos consumo, menos empleo y menos crecimiento. Por eso creo que el escenario más probable es este, un mercado globalmente bajista, pero pues con una subida importante intermedia, una subida pues que mucha gente interpretará como pues el inicio de un nuevo ciclo alcista, y ahí es donde pues se puede especular muy bien si sabes lo que estás haciendo. Yo sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿es fácil que el precio se desplome sin más? Y no necesariamente. Si el nivel de apalancamiento es bajo y no hay demasiado interés abierto,
momento pues es más fácil que se puedan, pues, bueno, ya digo, que se produzca, mejor dicho, cascadas de liquidaciones como las que pues hemos visto antes. Para que pues haya un desplome brutal, normalmente primero tiene que pues acumularse riesgo. Esto siempre ha sido así. Como os he comentado al principio del vídeo, también quiero hablar de algo, comentaros algo que pues desde mi punto de vista es bastante curioso y llamativo y ha pasado pues prácticamente desapercibido para mucha gente. Desde el día 17 de febrero hasta el día 24 de febrero, el índice de miedo y codicia estuvo por debajo de 10. Ese es ese punto, ¿vale? En el que pues el mercado no solo tiene miedo, sino que está completamente paralizado. Este tipo de comportamiento pues no lo veíamos desde el crash de Terra Luna, como os he comentado, cuando todo explotó básicamente y curiosamente en aquel momento el índice también permaneció en esa zona extrema durante 8 días. Exactamente lo mismo pues que está durando ahora mismo. Y hay algo pues todavía más interesante y llamativo. En ambos casos Bitcoin estaba en sobreventa. Es decir, el mercado estaba extremadamente castigado con pues sentimiento negativo absoluto justo antes de empezar a reaccionar. Ahora vamos a pasar con Bitcoin, lo tenemos en pantalla porque lo que estamos viendo es bastante técnico y en mi opinión bastante limpio. Yo os digo, hacía tiempo que no veía una subida tan ordenada, tan estructurada y sobre todo pues tan respaldada por el mercado spot. No es una subida impulsiva llena de apalancamiento descontrolado, ¿vale? Está habiendo compras reales detrás. Y es que Bitcoin fue a buscar las liquidaciones en la zona pues de los $63.000, barrió esa liquidez y ahora pues está atacando la parte alta, buscando pues liquidaciones por arriba. Esto es un comportamiento clásico de mercado. Primero pues te limpia por abajo y ahora pues aprieta por arriba. Yo os digo, además pues algo que también me llamó, desde mi punto de vista, también es muy interesante. Me llamó la atención pues que Coinbase, después del episodio con Jane Street que comentamos en el vídeo anterior, ¿vale? En el vídeo de ayer, ha vuelto pues con fuerza las compras de Coinbase. Desde ayer pues se ha notado mucha compra activa, ¿vale? Incluso agresiva. Y cuando este tipo de, bueno, de exchange, ¿vale? Pues entra así, no suele pues ser casualidad. Muchos están diciendo, pues hay demasiados largos abiertos. Pero pues si ampliamos el gráfico y miramos con perspectiva, no es nada comparado con pues, la cantidad de cortos que todavía hay acumulados. Absolutamente nada. Y es que yo os digo, como os he comentado al principio del vídeo, en cortos, en shorts, se han liquidado aproximadamente cerca de 400 millones de dólares. En posiciones cortas, ya os digo, si ampliamos a 24 horas, la cifra es mucho mayor. Esto pues es presión real, son posiciones forzadas a cerrar, lo que alimenta pues todavía más el movimiento al alza. Ahora bien, no todo es euforia. Por encima de los $70.000 hay una presión bastante fuerte en el libro de órdenes, hay interés vendedor importante ahí arriba, no es una pues zona que se vaya a romper sin pensar. Por eso lo más probable, y esto pues es importante mantenerlo en la mente, es que pues el movimiento se enfríe un poco, al menos pues hasta el día de mañana, después de una sacudida así, el mercado pues suele necesitar, yo os digo, consolidar, pues redistribuir la liquidez y decidir el siguiente paso. Pero lo que está claro es esto, ¿vale? Venimos de una fase de miedo extremo, de sobreventa, de limpieza de liquidez por abajo y ahora pues estamos en una fase donde pues los cortos están siendo castigados. Y cuando el mercado cambia el sentimiento desde nadie quiere comprar a los cortos están pues saltando en cadena, el contexto empieza a transformarse. Así que para mí el mensaje es claro, tenemos una estructura limpia, spot fuerte, liquidaciones saludables y macro apoyando con resultados empresariales sólidos como los de Nvidia. Vamos a ver pues cómo evoluciona todo esto, pero desde luego lo que está pasando no es casualidad. Para ir concluyendo con el vídeo, pues también os traigo un dato bastante curioso, bastante importante, y es que los resultados de Nvidia pues han sido muy buenos, 68.000 millones de dólares en ingresos en el cuarto trimestre de 2025, superando pues expectativas, una auténtica barbaridad. Y hasta aquí el vídeo y el análisis de hoy. Mi postura ahora mismo pues es clara, el fondo estructural sigue siendo débil, el entorno macro no es sano y no descarto que podamos pues ver precios bastante más bajos en el futuro, pero al mismo tiempo pues veo totalmente posible, incluso probable, pues una subida potente dentro pues de una fase bajista. Venimos de miedo extremo, de sobreventa, de limpieza de liquidez y ahora estamos pues viendo cómo los cortos empiezan ya a ser castigados. Eso cambia también el sentimiento, al menos temporalmente. La clave no es adivinar pues si el mercado va a subir o va a bajar mañana. La clave es adaptarse, gestionar el riesgo y mantenerse en el juego el tiempo pues, suficiente para aprovechar las oportunidades reales. El mercado no nos debe nada, básicamente no tiene que cumplir nuestras expectativas. Nosotros somos los que tenemos que reaccionar a lo que hace. Si este vídeo te ha gustado, te ha aportado algo de claridad, déjame un like, suscríbete si no lo estás y déjame en comentarios cómo lo ves tú. ¿Crees que estamos ante un simple rebote o ante pues algo más grande?
Ya sabéis, espero que estéis muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Mente fría. Adiós.